Muchas gracias a quienes estáis aquí, que hacéis posible que yo hable. Y voy a hablar en realidad del feminismo, de la libertad femenina. A veces los textos, según se van escribiendo, van cambiando un poquito de título. Y voy a hablar de feminismo de las mujeres en los últimos 50 años. Feminismo de las mujeres, no de los partidos políticos ni de las instituciones. Feminismo de mujeres con independencia simbólica, no sometidas al marco de la reivindicación. Mujeres no miserables, no carentes, sino sencillamente vivas. Mujeres clitóricas, del pasado, del presente y de todos los tiempos, que siempre han estado ahí y se han visto y entendido a sí mismas. Lo haré partiendo de una anécdota no oída contar, sino vivida en primera persona, cuyo sentido me ha acompañado como un pequeño enigma durante todo este tiempo, este medio siglo al que voy a referirme. Siendo estudiante de la licenciatura en Historia General de la Universidad de Barcelona, solía hojear una revista que andaba por casa. Se titulaba Historia y Vida. Había sido fundada en 1968. A mí me interesaba el contenido, pero me extrañaba su título. Me extrañaba porque me confundía. Me parecía un título absurdo que juntaba dos cosas, la historia y la vida, que yo sentía que no se podían haber separado nunca y que no se separaban en los cuentos infantiles que yo había leído ni en las novelas que leía. ¿De qué iba a tratar la historia si no era de la vida?, me preguntaba. Pero nunca me atreví a decirlo y tampoco habría sabido sostenerlo. Al terminar la licenciatura me fui a ampliar estudios en otros países y no volví a leer esa revista, pero su enigma permaneció y hoy me vuelve a servir aquí, tanto tiempo después, una vez entendido su secreto y entendida también la causa de la persistencia de mi propia extrañeza. En 1968, a pesar de todos los pesares, dictaduras, machismos, represiones, etc., el feminismo era muy fuerte en las universidades españolas entre las alumnas. Yo el feminismo lo había aprendido en casa de mi madre, de mi tía, ambas universitarias, hijas de inmigrantes de León, Castilla, a los valles mineros de Vizcaya. Y lo había aprendido también, sin saberlo, de mi abuela materna, que de muy niña, respondiendo a una pregunta mía, me había dicho que mi tía no se había casado porque no le gustaban los hombres, dejándome así otro enigma que meditar. Cuando estudiaba el segundo curso de la licenciatura en Historia en la Universidad de Barcelona, en una reunión un poco revolucionaria de elecciones a representantes estudiantiles del sindicato de estudiantes, se unieron en mí para siempre el feminismo, la historia y la vida. Era el curso 1965-66. Ocurrió que los alumnos de mi clase impidieron, con una maniobra sucia, que saliera elegida representante la alumna más brillante de la clase. Estupefacta, entendí que lo hacían porque era mujer y no hombre como ellos. Ella era mujer y le gustaba serlo, se notaba, disfrutaba de haber nacido mujer y elegía seguir siéndolo. Yo también disfrutaba de mi ser mujer y quería seguir siéndolo a mis anchas, en anchuras de azul, en mi placer propio, en mi infinito propio, como enseña la teoría o la doctrina medieval de los dos infinitos, la de Amalrico de Ben, que es sobre todo de las beguinas.
Me di cuenta entonces de que la vida no podía entrar en lo que ellos, mis compañeros de asamblea y de curso, entendían por historia. Pues de alguna manera sentíamos que estábamos haciendo historia en nuestra pequeña medida. En el lugar de la vida, ellos, jovencísimos como eran, se colocaban el poder y el dominio. Nunca más participé en acciones sindicales ni en grupos mixtos y sé que no me equivoqué. Y entendí también que efectivamente en mi carrera de historia, la historia y la vida estaban separadas, no solo en los libros, sino también entre los alumnos de las aulas. Y supe que la vida me pertenecía como mujer, ya que somos mujeres las que la traemos al mundo, la vida, y las que la cuidamos para que siga viva en el placer y no muera o sea dañada, tanto si una es madre como si no lo es decir, si no tiene hijas o hijos. Hace 2 o 3 años leí un ensayo de una teóloga y pensadora feminista italiana que no conocía, Antonietta Potente. Después de leer muchas páginas, seguía sin saber de qué trataba verdaderamente el libro, pero no podía dejar de leerlo. Por fin me di cuenta de que hablaba de la vida sin más, la vida como única insistencia, que dice ella. Y me di cuenta, estupefacta otra vez, de hasta qué punto la historia y la vida seguían estando separadas en los libros de historia y en la historia que escribíamos y explicábamos en la universidad. Me di cuenta, tantos años después de la experiencia del sindicato de estudiantes, de hasta qué punto la vida seguía ausente de la historia, sustituida por el poder y la fuerza, como si la lengua se le hubiera quedado trabada, también entre las profesoras y, aunque menos, entre las alumnas. La gran filósofa del siglo XX, que fue Simone Weil, había escrito del poder y la fuerza estas palabras, y la cito de la fuente griega. Dice: la fuerza manejada por otro es imperiosa sobre el alma como el hambre extrema, puesto que consiste en un perpetuo poder de vida y muerte. Y es un imperio tan frío y tan duro como si fuera ejercido por la materia inerte. Y sigue Simone Weil: tan implacablemente como la fuerza aplasta, así de implacablemente embriaga a quien la posee o cree poseerla. Nadie la posee realmente. Y sigue: tal es la naturaleza de la fuerza. El poder que posee de transformar a los hombres en cosas es doble y se ejerce en 2 sentidos. Petrifica diferentemente, pero por igual, las almas de los que la sufren y de los que la manejan. Y concluye: esta doble propiedad de petrificación es esencial a la fuerza, y un alma colocada en contacto con la fuerza solo escapa por una serie de milagros. Hasta aquí Simone Weil. Partiendo de las experiencias que he descrito, hablaré del feminismo de la libertad, o mejor, como he dicho, de la libertad femenina. En los últimos 50 años en Occidente han convivido principalmente 2 maneras muy distintas de vivir, de practicar, de disfrutar, de entender el feminismo. Yo he convivido y convivo con ambas, aunque solo una, la que llamo feminismo de la libertad, me interesa verdaderamente. El otro es feminismo de la liberación, no de la libertad. Una de estas maneras de practicar, de entender y de vivir el feminismo es el llamado feminismo de la diferencia. Es un feminismo ancestral, histórico, protohistórico, prehistórico, actual y de todos los tiempos.
No le interesa el poder ni el dominio de la fuerza. Está cercano al origen, a los orígenes, y está cercano o cercanísimo también, indisolublemente, a la vida con la que finalmente se funde en el placer. Sabe por experiencia que en el origen está siempre una mujer y se atiene a ello. Sabe que la mujer viene siempre antes, que la madre, es obvio, está siempre antes en cualquier circunstancia histórica, como repetía incansable en el siglo XVII Sor Juana Inés de la Cruz, una de las grandes autoras de la querella de la Rosa y de las mujeres. Sabe que el mundo es uno y los sexos son dos, mujer u hombre, como ha dicho tantas veces Chigarini de la Librería de Mujeres de Milán, una de las grandes autoras actuales del pensamiento de la diferencia sexual. Sabe ese feminismo de la diferencia que estos sexos, que son dos, no hacen una oposición binaria o antinomia del pensamiento. No, nunca. Sabe que para una mujer el hombre es el otro sexo, no el sexo opuesto. ¿Por qué iba a serlo si mujeres y hombres nacemos de mujer? A pesar de que un reconocido poeta del siglo XX escribiera, y sus motivos tendría, estos dos versos, y disculpad que no he conseguido encontrar quién es. Madre, ¿por qué me pariste, si tan lejos de mí me pariste? Este es el feminismo que llamo feminismo de la libertad, o mejor, repito, de la libertad femenina. Sabe, tanto si lo dice como si no lo dice, que el placer femenino es clitórico. Este saber primigenio y eterno se ha refugiado, por ejemplo, en los mitos. Mitos que las mujeres han venerado y recordado siempre, poniéndolos como nombre de sus hijas, por ejemplo, aunque hoy estemos a punto de olvidarlos. Por ejemplo, la Theotokos, Madre Virgen de la Diosa, en la Theotokos, Madre Virgen de Dios, en la Inmaculada, en la Virgen María, en Laia, la arquera de la luna, de mucha devoción por aquí. Son mitos que enseñan que la virginidad es para una mujer condición de libertad femenina y de independencia simbólica, no la vaginalidad, como recuperó para el pensamiento del siglo XX, en el contexto altamente hostil del mayo del 68, la gran figura que fue Carla Lonzi, una pensadora italiana feminista. El otro modo de vivir, entender y practicar el feminismo es el llamado feminismo de la igualdad. Este es el que todo el mundo conoce hoy en día, porque es el que promueven constantemente las instituciones, las academias y los medios de comunicación de masas. Es un feminismo relativamente reciente, inventado por algunos intelectuales del Renacimiento en la Europa de los siglos XIV y XV. Es un feminismo frío, intelectual, indiferente al calor de la vida, indiferente al sentir, nacido entre preceptores latinos universitarios, clérigos y amigos de Petrarca y sus círculos, hombres que inventaron una propuesta educativa específica para mujeres, una propuesta que promovió que ellas estudiaran lo mismo que estudiaban los hombres, salvo la retórica, porque la retórica a ellas no les pertenecía. Y tenía razón, no les pertenecía porque servía para obtener y conservar el poder, ganando o perdiendo batallas dialécticas. De esta manera, las humanistas o puella e doctae, niñas doctas, niñas prodigio, muchas veces, perderían competencia simbólica sobre la vida y sufrirían las consecuencias en su salud, por ejemplo, que es un enigma. ¿Por qué?
En el siglo XX, el feminismo de la igualdad inventó un modo nuevo de entender el género gramatical, género que indica la sexuación humana. Este modo nuevo, del que ha hablado Didier Lett, fue y es el del gender o género. El género, y la palabra inglesa es interesante también mantenerla en la cabeza. El género gender, palabra ambigua como pocas, ha acabado reemplazando a la palabra mujer. Por ejemplo, en el derecho, con las leyes de igualdad de género, o en esa expresión terrible y tan usada todavía, que es la de violencia de género. A mí, si me pegan porque soy una mujer. ¿Iguales que quién?, preguntó sabiamente la gran filósofa de la diferencia sexual francesa, que es Lucie de Garay, en un artículo del mismo título publicado en 1989. Egal aquí, iguales que el hombre, ¿para qué? Para perder el infinito femenino de la teoría medieval de los dos infinitos. El feminismo de la igualdad y el término género nacieron, aunque no se suele decir, si es que se sabe, entre hombres, no entre mujeres. Concretamente, entre hombres gays o gays, pero gay es una preciosa palabra provenzal, como en la Gaia Ciencia. Yo viví su aparición en los Estados Unidos de América a finales de la década del 1970. Estaba haciendo un postdoctorado en Baltimore, en Johns Hopkins University, y allí estaba de profesor famoso, siempre tenían que tener a alguien, el autor, estaba de profesor famoso John Money, el autor que con Anke Ehrhardt había publicado en 1972 el libro Hombre y mujer, niño y niña, diferenciación y dimorfismo de la identidad de género desde la concepción hasta la madurez. Un libro que tuvo mucho éxito. Yo iba a sus conferencias públicas, que eran muy polémicas y atraían a muchísima gente, sobre todo hombres. Él era buenísimo desmontando identidades y soliviantando principios adquiridos y solemnes. Pero nunca pretendió, o no se le notaba en nada, ni ser feminista ni amar a las mujeres. Por eso es un truco perverso que el término género, gender, haya sustituido en las instancias del poder social, leyes, etc., a la palabra mujer. En sus conferencias, en las conferencias de John Money en Baltimore, muchos hombres, recuerdo, se iban saliendo ostentosamente de la sala cuando él mostraba vídeos filmando a ovejas y carneros que, hormonados, no sabían a quién montar, o si se aclaraban, no sabían qué hacer después. A mí me daba risa, pero estos vídeos ofendían, o al menos molestaban, a muchos hombres. En este contexto yo tomé conciencia de que el gender o género era definitivamente cosa de hombres, que no me interesaba ni me servía de nada, aunque estuviera entrando ya con éxito en el feminismo académico occidental. Porque para mí el ser mujer es una evidencia de los sentidos, no una identidad, como se ha dicho antes. Es decir, diciendo que no es alto. Es decir, el género no se atiene a la vida, porque la vida está hecha de relaciones sin fin, no de identidades construidas e impuestas por la fuerza del poder social. La vida no se reivindica, sino que existe y disfruta, como el pañal de las madres de la Plaza de Mayo que tanto nos sedujo. Para lo que sí me sirvió al principio la categoría género fue para barrer rápidamente de la escena estereotipos machistas sobre mí, sobre mi ser mujer. Yo era una mujer muy joven entonces,
estereotipos que parecían inamovibles y que nos pesaban muchísimo a las feministas universitarias, pero no sabíamos qué hacer con ellas. Pero una vez aprendido esto, importantísimo como fue, su utilidad resultó ser nula o incluso contraproducente, porque era triste y aburrida, siempre estábamos faltas de algo, siempre. En cambio, habiendo en las mujeres tanta belleza y potencia, ¿para qué dedicarse a refutar sofismas? No da placer alguno, porque la libertad, como decía la mística beguina medieval Hadevich de Amberes, se obtiene con la libertad, no con la miseria, no con estereotipos miserables que a las mujeres nos hunden y sobre todo nos amargan la vida si los tenemos que deconstruir. Todas las cosas hay que buscarlas con lo que ellas mismas son, la fuerza con la fuerza, la astucia con la astucia, la riqueza con la riqueza, el amor con el amor, el todo con el todo, y así siempre, las semejantes con las semejantes. Esto basta, nada más, escribió la mística beguina Hadevich a una discípula en una carta. Una de las primeras y más citadas teóricas del género o género, la historiadora Joan Scott, lo definió en una revista de historia muy importante entonces, estoy hablando de muy atrás, los años 70, la American Historical Review, como, y dice, cito, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos, y añade, y género es un modo primario de significar las relaciones de poder. Es decir, Joan Scott lo dijo todo. Yo conocí a Joan Scott por esos años en the University of Chicago, donde ella era profesora y yo estudiante. Ella estaba en un momento decisivo de su carrera académica, el de su consolidación en una universidad de prestigio, y este artículo fue probablemente decisivo en su consolidación y ascenso. ¿Por qué? Porque los historiadores promocionaban a historiadoras ancillares, que hablaran como ellos, que les dieran la razón, que abandonaran la vida que es la única insistencia y es de las mujeres, y en cambio escogieran el poder y la fuerza, ese gran destructor de vida y de relaciones. Querían historiadoras, cuanto más grandes mejor, y Joan Scott lo era grande o es, no sé si vive. Querían historiadoras cuanto más grandes mejor, que perpetuaran los estereotipos machistas sobre las mujeres, aunque fuera a fuerza de criticarlos. Y muchas picaron, y así perpetuaron la economía de la miseria femenina. Nada que ver con la vida y el cuidado de la vida, la atención a la vida, que es más atención que otra cosa. Todavía hoy, en muchas universidades españolas que conozco, y no solo españolas que conozco, la tasa de genialidad o la tasa en genialidad que paga una feminista libre, sobre todo si es brillante, por tener un buen trabajo en la universidad, suele ser precisamente esta, hablar y escribir como hablan y escriben los hombres, subordinándose voluntariamente a ellos, iguales que ellos. Es decir, sin independencia simbólica, cediendo o malgastando su infinito femenino. Pero ¿qué es lo que está verdaderamente en juego más allá de los puestos de trabajo, por importantes que estos sean? ¿Qué es lo que hay debajo de tantísimo ruido? Yo creo que lo que estaba y está verdaderamente en juego ha resultado ser dificilísimo de identificar, de ser reconocido por el feminismo y por el movimiento político de las mujeres
o por las mujeres en general. El feminismo materialista, anterior a la caída del muro de Berlín en 1988, lo intentó, sobre todo pensadoras marxistas como Christine Delphi en Francia y Lidia Falcón en España. Las dos sabían por experiencia que en las interpretaciones feministas de la realidad y de la historia faltaba algo fundamental, algo evidente que ninguna de nosotras acertaba a ver y reconocer. Ambas sostuvieron que la mujer era una clase social y económica explotada por el hombre y que este era el problema que debería de resolver el feminismo. Christine Delphi publicó en noviembre de 1970 en la revista Partisan un texto que tuvo mucho éxito entre las mujeres universitarias occidentales. Se titulaba El enemigo principal. No hacía falta decir quién era el enemigo principal, porque todas sus lectoras lo sabíamos. Lidia Falcón publicó en 1981 2 tomos enormes, casi ilegibles, pero enormes, donde estaba todo, La razón feminista, donde defendió que las mujeres somos una clase social y económica con un modo de producción propio, el modo de producción doméstico. Es decir, somos víctimas de una explotación específica, la reproducción humana, según el lenguaje o jerga de entonces, que se añade a las explotaciones ya descritas por los intelectuales marxistas de los siglos XIX y XX. Esta tesis, yo estuve en el tribunal, me acuerdo, tuvo como consecuencia que Lidia Falcón fuera expulsada del Partido Comunista al que pertenecía, que no sé ya ni cuál era, y en el que había luchado tanto, lo cual parecía confirmar o confirmaba quién era el enemigo principal, o sea, el hombre. Tanto Christine Delphi como Lidia Falcón, en mi opinión, fracasaron en su interpretación porque su radicalismo tuvo siempre el límite del feminismo de la igualdad y su lógica implacable, que son las antinomias del pensamiento. No tocaron la raíz de la vida, sino únicamente las ideologías y los conflictos ideológicos que no convencen finalmente porque no se atienen a la vida, no valoran ni el sentir femenino profundo ni la experiencia personal de las mujeres. En realidad, la razón feminista nos oprimía todavía más porque nos hundía en la ciénaga de la desgracia, la opresión, la frustración, la tristeza, de lo que llamábamos y llamamos muchas la economía de la miseria femenina. La prensa habla siempre. Si hay hambre en África, se pone en el cartel una mujer con una criatura, no un hombre que se lo come todo, ¿no? Que debía de ser lo lógico. Esa economía nos hunde a las mujeres en la tristeza. El feminismo sería, sin encontrar su sentido, o si se prefiere, su razón de ser, su razón iluminada por amor, que es una idea beguina, su vínculo con la vida como única insistencia. El momento decisivo y difícil se dio, en mi opinión, en 1988, y no por la caída del muro de Berlín, que coincidió. Ocurrió que una politóloga australiana, que se llama Carol Bateman, publicó en California, en Stanford University Press, su tesis doctoral titulada sencillamente The Sexual Contract, el contrato sexual. Como tantas tesis doctorales, es difícil de leer porque va descubriéndose a sí misma a lo largo de la propia escritura, y ese es el signo que la une con la vida, ¿no? O que une una obra con la vida, que va descubriéndose a sí misma según procede la escritura. Pero a las lectoras nos llegó al sentir y a muchas nos dejó estupefactas. Por fin, quizá el feminismo sabía cuál era su sentido, su razón de ser. El contrato sexual no es prostitución,
No exactamente, aunque la prostitución sea uno de sus denigrantes derivados. En el contrato sexual, las mujeres en realidad no contratamos nada, ni siquiera un precio. Se contrata violentamente sobre nosotras, se contrata violentamente entre hombres por encima de nuestras cabezas. El contrato sexual es el fundamento del patriarcado, ahí donde el patriarcado se dé. Consiste en un pacto no pacífico entre hombres que practican la heterosexualidad para repartirse entre ellos el acceso al alma corporal, es decir, al cuerpo y alma de las mujeres en unión indisoluble, y también al dominio de sus frutos, los frutos del alma corporal, y esta es una expresión de Antonieta Potente, del alma corporal de las mujeres, que son criaturas humanas y no solo, pero siempre vida. Aunque Carol Pateman no use nunca ni conozca siquiera esta palabra esencial e imprescindible, alma corporal, toda junta, dicha en una sola palabra, que, como decía, es una palabra muy reciente aportada por Antonieta Potente. El contrato sexual es previo y contiguo al contrato social. Marx se percató de su existencia y astutamente calló. En su famosa entonces Introducción a la crítica de la economía política, escribió: en la producción social de la vida, y lo cito, los seres humanos entran en relaciones de producción. Hasta aquí Marx. Es decir, antes de lo social y contiguo a lo social está la vida. La vida, la mujer viene siempre antes, la madre está siempre antes. La vida precede lo social y lo sobrevive. Cambiará el paradigma y no cambiará eso. También y sobre todo en el feminismo de la libertad. El contrato sexual atenta directamente contra la libertad femenina y contra el placer femenino propio, el placer clitórico. La libertad femenina y el placer femenino propio son signos del feminismo de la libertad. Al contrato sexual, al contrato social, una mujer es sometida mediante el matrimonio, que en realidad es propiamente de una mujer y de un hombre. Eso es lo más carca de todo, ¿no? Por eso hay una importante tradición de matrimonios pactados por el padre de la novia o del novio, por eso las arras y las dotes, por eso la Morgengabe. Por eso las ceremonias de bodas que celebran que el patriarcado sigue vigente, cuando y dónde siga vigente. Y digo esto último, y las historiadoras es el gran reto que tenemos, yo creo. El patriarcado no ha ocupado nunca la vida entera, ni tampoco la vida entera de una mujer. El patriarcado nunca ha ocupado la realidad entera, ni tampoco la vida entera de una mujer o de un hombre, aunque haya deseado ocuparlas. Son propios del contrato sexual el nombre del padre y la usurpación a la madre y de la maternidad y del placer propio. En el patriarcado no existe la madre fundadora de genealogía, de lengua y de vida en el placer. ¿Quién no ha oído muchas veces eso de parirás con dolor? El descubrimiento del contrato sexual acentuó la distancia entre el feminismo de la diferencia, que he llamado feminismo de la libertad o de la libertad femenina, y el feminismo de la igualdad. De esos años recuerdo un momento muy tenso, los años en que publicó Carol Pateman, los años 80. Una cena de mujeres con una amiga del Partido Socialista. Ella celebraba una ley de igualdad para el ámbito de la casa y los cuidados, que había que repartir por horas, había que denunciar, etc. Y consideraba esta ley liberadora para las mujeres. Yo le decía que no, que era falso que las mujeres cuidáramos por obligación y miseria. Muchas veces cuidamos por amor, cuidamos porque queremos.
Ella lo sabía, pero sabía también, y de aquí la tensión entre nosotras, que tenía que cumplir las órdenes del secretario general de su partido. Desde mediados de los años 90 del siglo XX, muchas decimos que el patriarcado ha terminado. Lo decimos porque ha terminado en nosotras. En la vida, siempre esta vida que nos sale en la historia, ¿no? Ha terminado en la vida de cada una de nosotras. Y si no ha terminado, está terminando. ¿Por qué? Porque lo que queda, lo que quede, lo vivimos como una injusticia. Lo dijo y lo descubrió genialmente en primer lugar, luego lo ha dicho mucha más historiografía, Lo dijo en primer lugar la Librería de Mujeres de Milán, cuando nadie nos lo creímos, nos reímos a carcajadas, en 1995, desarrollándolo en un texto importantísimo de 1996, titulado precisamente El final del patriarcado ha ocurrido y no por casualidad, es el subtítulo. El texto empieza así, cito un párrafo un poquito largo para párrafo. El patriarcado ha terminado, empieza. Ya no tiene crédito femenino, ya no lo sostenemos las mujeres. Ahora estamos a veces sosteniendo el patriarcado a través de la igualdad. Dicen las de la Librería de Mujeres de Milán, el patriarcado ha terminado, ya no tiene crédito femenino y ha terminado. Ha durado tanto como su capacidad de significar algo para la mente femenina. Ahora que la ha perdido, hace 25 años o más, ahora que la ha perdido, nos damos cuenta de que sin ella, o sea, sin significar algo para la mente femenina, sin ella, sin las mujeres, no puede durar. No se trataba, sigue, por parte femenina, de estar de acuerdo. Era más bien un hacer de necesidad-virtud, pero que ahora ya no se hace. Ahora es otra época y otra historia, tanto que lo que se decidió sin o en contra de ella se ha vuelto caduco, como si le hubiera obedecido siempre a ella. Y concluyen, qué raro, pero vale quizá para las relaciones de dominio lo mismo que para el amor, que hace falta ser dos. Y concluyen, ahora a ella ya no le va, ya no es la misma, ha cambiado, como se suele decir. Lo decimos sin triunfalismos, nos toca medirnos con la desmesura de un saber de la vida demasiado grande como es el nuestro, con el intercambio demasiado intenso que circula entre mujeres. Para concluir, en mi opinión, el resto específico y grande que tenemos las mujeres hoy y también la historiografía feminista, nuestra historiografía, la de hombres que reconocen autoridad femenina, que reconocen y sienten la libertad femenina, es el de reconocer dentro y fuera de nosotras que el patriarcado ha terminado y que con el patriarcado ha terminado el contrato sexual. Si queda rastro, que queda. Lo vivimos como una injusticia. Incluso esos hombres que de vez en cuando matan a su mujer y acto seguido se suicidan. Se deberían de haber suicidado antes, pero bueno. Que la vaginalidad, antes obligatoriamente impuesta por el contrato sexual, hoy es libremente elegida, lo cual es una incógnita terrible, y la violencia contra las mujeres no cesa. Es decir, se trata, en mi opinión, de tomar conciencia de que nuestro presente es nuestro, no depende de otro derecho, ni de otra reivindicación. El presente en singular, el de cada una, y no por generaciones tampoco, porque a veces me dicen, es que ha venido una mujer y ha dicho cosas horribles.
Bueno, una mujer joven y ha dicho cosas horribles. Digo, bueno, tampoco va por esto, por generaciones, sino a todas las edades. ¿Por qué? Porque mientras estamos vivas o mientras estemos vivas, somos todas y todos contemporáneas. Tomando nota de que hoy, y esto es nuevo en el mundo largo que yo he vivido, tomando nota, decía, de que hoy el ser mujer es revolucionario. Lo es porque está sometido a todo tipo de amenazas, también del Estado de Derecho, un Estado que no custodia la libertad femenina, como no la custodia la ciencia. Esa ciencia que se arrogó en el siglo XX el dominio de lo simbólico y ahora no. Desde la pandemia hemos aprendido que ya la ciencia no se atreve a erigirse como garante de lo simbólico y antes de la ciencia la Iglesia Católica. Es este el triunfo de la vida como única insistencia. En palabras de Emily Dickinson, que siempre lo dice todo mejor, en su poesía 170, y dice ella, a este lado de la victoria, la vida no es sino vida y la muerte sino muerte. La felicidad no es sino felicidad y la respiración sino respiración. Muchas gracias.